Bueno, para iniciar con este abordaje de Michel Foucault y sobre todo de sus principales ideas, me gustaría dar una breve introducción sobre lo que fue la vida y obra de Foucault, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que fue uno de los filósofos más influyentes en el siglo XX, ¿no? Pero no solo un filósofo, ¿no? Sino también un sociólogo, un historiador y también un crítico social, ¿no? Y sobre todo en el contexto, en su época, ¿no? Y en aquella Francia que estaba candente, ¿no? Y que tuvo grandes, digamos, acontecimientos que agitaron, ¿no? La vida social, política eh, y nada, cultural del país a lo largo de la vida de Foucault. Y justamente él fue, digamos, partícipe de todo ese contexto, ¿no? De generar o de aportar a ese contexto. Eh, por eso es que además hay muchos que le atribuyen una etiqueta que él en varias oportunidades rechazó y porque no creía que, digamos, su obra se reducía simplemente a ello y era que en varias oportunidades y en varios libros también aparece como catalogó el filósofo del poder. ¿Y por qué digo que en realidad no se limita su obra solamente a ello? Bueno, porque en realidad la obra de Foucault, digo la obra completa, no una obra en específico, sino la obra completa, es decir, todo el trabajo que realizó Foucault a lo largo de sus 58 años de vida, no se reduce solo al poder, a las estructuras del poder, sino que va mucho más allá. Es cierto que las estructuras del poder son como ese puntapié inicial, ¿no? Pero que terminan influyendo en la producción del conocimiento y ni que hablar la configuración de la subjetividad en las sociedades, sobre todo en las sociedades occidentales modernas, ¿no? Y es por eso que toma el poder, pero también aborda el conocimiento, es decir, el saber, las relaciones entre ambos, ¿no? La sexualidad, ¿no? Cómo hay una influencia del poder en todos estos ámbitos que a nosotros nos resultan muy comunes, ¿no? Pero que con ese ojo crítico, con ese ojo, digamos, filosófico y sociológico, él se va adentrando y va descubriendo cómo hay un entramado, ¿no? Un tejido mucho más complejo que a primera vista obviamente no se ve, es algo, como podría decirlo, invisible, ¿no? A primera vista. Entonces, nada, justamente también se encuentra en un contexto histórico y filosófico donde, digamos, se podría decir casi el auge del estructuralismo, y sobre todo el post-estructuralismo y el postmodernismo, ¿no? Porque acordémonos de que él justamente aborda muchas corrientes de pensamiento que cuestionan esas nociones de verdad universal, de verdad objetiva, así como las estructuras jerárquicas y totalizadoras del conocimiento, ¿no? Y sobre todo, si uno piensa que tuvo como grandes, digamos, influyentes en su vida, primero Alois Althusser, ¿no? Quien fue además su profesor en la universidad, ¿no? Y quien de alguna manera lo adentró, lo hizo nada, sumarse a la fila, o sea, no lo obligó, simplemente como que en idas y vueltas, como que convenció a Foucault de adherirse inicialmente al Partido Comunista Francés, pero nada, a lo largo del tiempo, de hecho duró muy poco su estadía, creo que no pasaron los 3 años, porque poco a poco se fue distanciando del marxismo ortodoxo y fue criticando esa visión, si se quiere, más economicista, ¿no? Esa concepción lineal de la historia que él entendía que aportaba sobre todo el marxismo ortodoxo. Y nada, después a lo largo de su vida también va a experimentar lo que fue el Mayo francés, ¿no? Sobre todo con las protestas estudiantiles y obreras, ¿no? Que marcaron un punto de inflexión en su pensamiento, sobre todo llevándolo a cuestionar esas estructuras de poder existentes y a explorar nuevas formas de resistencia, ¿no? Y además, es como él decía en muchas entrevistas, sobre todo en un debate bueno, de hecho está posteado en YouTube y está muy interesante, que es el debate que él tuvo contra, o mejor dicho porque no es contra, es justamente con Chomsky, no Chomsky, un intelectual estadounidense, un lingüista sobre todo, uno de los también en su campo más influyente del siglo XX y XXI, en el cual se debate la naturaleza humana. Y él ahí, esa entrevista, justamente él se define a sí mismo como un intelectual específico, ¿no? O sea, comprometido con el análisis de problemáticas concretas y obviamente con la denuncia de las relaciones de poder que operan en la sociedad, ¿no? Y justamente su obra, como decía al principio, se centra más en cómo el conocimiento del poder es tan, ¿no? Si se quiere, intrínsecamente ligado, ¿no? Y cómo, de alguna manera, creo yo, las instituciones, tómenlo ustedes como la psiquiatría, la medicina, la prisión,
inclusive las escuelas, es decir, todos los ámbitos donde nosotros frecuentamos, o sea, o donde mayormente solemos frecuentar, se producen esos discursos que legitiman ciertas formas de normalidad, ¿no? De normalización, como decía él, y excluyen otras, ¿no? Esas que son tomadas como anormales, que ya voy a ir profundizando en eso, pero simplemente como para dar un pantallazo general. Y creo yo que también otro de los puntos a destacar en esta contextualización de Foucault, creo que él utiliza métodos justamente genealógicos, ¿no? Y arqueológicos. Y estos métodos, y acá un paréntesis porque es algo muy interesante, porque si bien yo decía que una de las principales influencias fue Louis Althusser, ¿no? En su vida, sobre todo por ser profesor de él, pero también hubo un autor que creo yo que influyó muchísimo más en él a lo largo de su vida, que se llama Friedrich Nietzsche, ¿no? Este filósofo alemán, que no solo a él, ¿no? Repercutieron las influencias, pero sobre todo en Foucault. ¿Y por qué digo sobre todo? Porque Foucault fue el que, digamos, no solo siguió la línea de Nietzsche, o sea, es decir, la retomó, ¿no? Sino que intentó potenciar, ¿no? esa filosofía, ¿no? que pregonaba Nietzsche en diversos campos, ¿no? De estudio, ¿no? Y sobre todo en el poder, ¿no? En el análisis del poder, en el análisis del lenguaje, es decir, de los discursos y demás. Entonces es muy interesante porque por eso mismo estos métodos que él utiliza, es decir, la metodología que utiliza de partir de genealogías, ¿no? Y de arqueologías, ¿no? Es decir, de las estructuras que conforman a esos determinados campos de saber o determinados objetos de estudios, le permiten analizar la emergencia histórica de esos conceptos, ¿no? Y le doy ejemplos. Bueno, uno de los que ya de hecho retomaré a lo largo del desarrollo de Foucault, sobre todo de sus principales ideas, que es la locura, la sexualidad, el crimen, ¿no? El saber y demás. O sea, muestra cómo esos conceptos justamente fueron construidos socialmente a través de discursos y de prácticas específicas, ¿no? Y ahí es donde él, de alguna manera, mecha todo lo que tiene que ver con el biopoder, con la biopolítica y demás, que son conceptos que la verdad no son, a ver, propiamente de él, eso es cierto, o sea, de alguna manera ya estaban ahí rondando la vuelta, pero él lo que trata de hacer es configurarlos, readaptarlos a su análisis, ¿no? A su análisis tanto filosófico como sociológico de la estructura social, ¿no? Y sobre todo en el abordaje del poder. Entonces, lo que él hace es introducir esos conceptos, ¿no? Que básicamente hacen referencia a eso, ¿no? Al control de la vida biológica, de la población y ni que hablar a la gubernamentalidad que analiza las formas en que se gestiona la población y se ejerce ese poder en las sociedades modernas. Es decir, las técnicas, las tecnologías, las herramientas que se ponen en juego para llevar a cabo ese proceso de control, ¿no? De los cuerpos. Entonces, nada, y para finalizar un poco con esta introducción, también en cuanto a lo que hace al poder en sí, él propone una visión, digamos, bastante interesante porque, a ver, no es como algo que se posee, a ver si me entiendo, no es como algo que se posee o se ejerce desde arriba, ¿no? Sino es como una red, ¿no? De relaciones que atraviesa toda la sociedad y que se manifiesta justamente en diversas prácticas y discursos. De hecho, inclusive entre nosotros mismos, como dice Foucault, ejercemos prácticas de poder, micropoderes si se quiere, ¿no? En las relaciones de padre e hijo, ¿no? De docente alumno, ¿no? De paciente médico, por ejemplo, ahora que pienso cuando vamos justamente a una consulta, ¿no? O en diversos campos, ¿no? En los que se les ocurra, en el trabajo también, ¿no? Donde está el patrón, donde está el trabajador. En fin, son muchos ámbitos donde se desarrollan esas relaciones de poder, ¿no? Y en donde Foucault ve que es algo mucho más, digamos, complejo, no es algo que yo vea como si hubiera alguien que tuviese poder o como si el poder fuera un objeto. No, es algo que no se ve, es algo invisible, pero que se lleva a cabo en la práctica. Entonces, nada, así que, como decía, para finalizar esta introducción, eh, digamos, resumiendo un poco, es un filósofo que, nada, lamentablemente tuvo una vida muy corta, o sea, 58 años de vida. Nació justamente en el 1926, y murió en París. Nació en Poitiers, creo que era, y murió en París en el 84. Y justamente había estudiado nada, psicología y filosofía en la Universidad de París. Militó, como también dije, durante, si no me equivoco, puedo estar mal, creo que eran 3 años por ahí, en el Partido Comunista Francés, aunque obviamente después lo abandonó.
Y nada, sobre todo a mí me gustaría hacer énfasis también en eso de que las obras de Foucault, ¿no? Son obras como que muy diversas, ¿no? De hecho, los libros más conocidos de él, yo qué sé, la historia de la locura en la época clásica, el nacimiento de la clínica, las palabras y las cosas, vigilar y castigar, y demás, si bien son las obras, digamos, más célebres de este autor, pero en realidad tiene muchos trabajos dispersos, y cuando digo trabajos dispersos son, me refiero a artículos, a cursos, a entrevistas, que también son muy ricos para complementarlos cuando uno va a abordarlo, o sea, o va a abordar la lectura o los elementos, digamos, epistémicos que Foucault plantea arriba de la mesa, ¿no? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque es importante entender la generalidad, ¿no? de su obra, no simplemente puntos aislados a partir de obras específicas, ¿no? Es importante, a ver, si bien no es un autor complejo, a diferencia de otros filósofos o sociólogos de entender, pero sí es interesante tratar de hacer como ese lineamiento, ¿no? de su vida y obra. Así que nada, eh, sobre todo haciendo énfasis en las primeras obras, ¿no? Como comentaba, Historia de la locura en la época clásica, El nacimiento de la clínica, y creo que hay otra que se llama Enfermedad mental y psicología, si no me equivoco, que tiene como principal punto o tema la salud mental, ¿no? Eh, ¿Por qué? Bueno, porque la producción de él justamente fue en consonancia con el estructuralismo, ¿no? que estaba en auge en la Francia de su tiempo, ¿no? Con obras como Las palabras y las cosas, que creo que es en el 66, la arqueología del saber, que también es una obra muy, pero que muy interesante, y Vigilar y castigar, que de hecho muchos la consideran como la obra célebre de Foucault, ¿no? que es del 75, que es donde él básicamente, digamos, hace los grandes punteos generales, ¿no? Eh, digamos, y ya obviamente cerca del final de su vida hace como un viraje ético, ¿no? Principalmente creo que eran en los últimos tomos de Historia de la Sexualidad. Bueno, para empezar, creo que eh, me resulta interesante recoger, ¿no? la visión en los punteos generales sobre las grandes obras, que él, como era, fue considerado un arqueólogo del saber, como yo decía al principio, porque de hecho él tiene un libro que se llama La arqueología del saber, ¿no? Que creo que, si no me equivoco, es de 1969, ¿no? Donde introdujo ese enfoque crítico, ¿no? Y donde destaca como idea principal que subyace justamente a ese método, que el conocimiento humano no es un conocimiento lineal, como yo decía, ¿no? Sino que se van acumulando verdades, ¿no? Verdades universales, y cada vez se va como que sabiendo más, ¿no? Cada vez más. Entonces, por eso es que para él la historia del conocimiento, digo, ¿cómo decirlo? Es más bien una serie de discursos, ¿no? De discursos históricos que emergen en un determinado contexto y dentro del cual tienen un cierto sentido, ¿no? Y por eso es que esa visión del arqueólogo, como decía al principio, es interesante porque, bueno, porque a través de la misma él lo que hace es proponer, ¿no? un estudio de esos discursos científicos de una determinada época, ¿no? No como, a ver cómo explicarlo, no como verdaderos o falsos, ¿no? Que sería como usar siempre el mismo método, ¿no? que se usa hoy en día, sino como objetos históricos, ¿no? Es decir, estudiando cómo se produjeron, bajo qué reglas se formaron y las relaciones de poder que lo atravesaban. Por eso es que él es el historiador clásico de la ciencia, ¿no? Y por eso está más preocupado por continuidades y progresos lineales. Y creo que es decir, él se centra más en ese estudio, ¿no? de las discontinuidades, ¿no? De estudiar las discontinuidades y en las rupturas, ¿no? En las transformaciones que modificaron un determinado régimen del saber, ¿no? O sea, porque él tiene una visión, ¿cómo explicarlo? Que no se trata tanto de juzgar como verdadero o falso, como decía, el conocimiento de una determinada época, ¿no? Sino de entender cómo surgió ese conocimiento y a qué reglas obedecía básicamente y qué régimen de poder sustentaba. Entonces, creo que este método, digamos, es muy interesante porque lo aplica en diversos campos, ¿no? Tanto en la historia, en la medicina, en la psiquiatría, en la criminología y sobre todo en la sexualidad, ¿no? Eh, por eso es que, digamos, básicamente se plantea esos grandes paradigmas, ¿no? Cómo esa visión arqueológica no juzga como verdadero o falso un discurso histórico, sino que lo intenta comprender en su época, o sea, en ese marco, ¿no? metodológico. Entonces, y además ese método busca entender cómo surgió determinado discurso y por qué fue considerado científico o verdadero en su época. A eso es lo que apunta Foucault. Y ya, digamos, en línea con esto, es donde se desarrolla
la concepción del epísteme, ¿no? Que es básicamente un concepto para mí, al menos en mi entender, y creo que para la mayoría de quienes estudian o han leído alguna vez Foucault, damos un concepto clave dentro de la arqueología del saber, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque Foucault lo que hace, primero que nada, es definir, ¿no?, este concepto, ¿no?, de epísteme como todas aquellas condiciones históricas, ¿no?, que de alguna manera hacen posible la emergencia de ciertos discursos y formas de conocimiento en una época determinada, ¿no? A ver, básicamente la epísteme de una época son las reglas básicas de conocimiento de esa época. O sea, son las formas de conocer que sustentan aquello que es conocido que puede ser tomado como verdadero, ¿no? Y sobre todo este concepto en particular lo introdujo en su libro, que es otro de los libros, digamos, que marcan un antes y después también en la historia tanto de la filosofía como sociología, que son las palabras y las cosas, ¿no? Del 66, ¿no? Porque allí es donde Foucault identifica tres epístemes, ¿no? Que son o están enmarcadas dentro de la historia del pensamiento occidental, que son, si no me equivoco, la epísteme renacentista, ¿no?, que van desde los siglos XVI a XVII, la epísteme clásica, que van desde el XVII al XVIII, y la epísteme moderna, ¿no?, que son de finales del siglo XVIII hasta el XIX. Entonces, como que cada una de esas epístemes está asociada con diferentes formas de conocimiento, ¿no?, de categorías de pensamiento y de regímenes de verdad que han definido la experiencia humana en sus respectivas épocas. Entonces, la epísteme no se refiere simplemente a un conjunto de ideas o teorías, ¿no?, quiero que se entienda eso, sino que implica una estructura más profunda que organiza la forma de conocimiento y establece los límites de lo que es concebible en una época dada, ¿no? Por ejemplo, la epísteme renacentista, ¿no?, lo que se caracterizó fue por esa semejanza como categoría básica del conocimiento, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque de esa forma el cuerpo se pensaba como semejante a la tierra, si se quiere, ¿no? Con las venas como los ríos, con los huesos como las rocas, en fin. Y también con la metáfora del ser humano como si fuera un microcosmo, ¿no? Es decir, el ser humano como semejante al mundo entero. Entonces, a través de ese análisis que él hace de las epístemes, él busca sobre todo mostrar cómo el conocimiento humano está históricamente condicionado y cómo esas formas de pensamiento y conocimiento cambian radicalmente en diferentes periodos históricos. Por eso es que cuando él logra hacerlo, él también como que implanta ese desafío, ¿no?, a las concepciones tradicionales de la historia del pensamiento. Pero además invita a eso, ¿no?, a reflexionar sobre las condiciones, sobre todo, de posibilidad de conocimiento y las formas en que están, ¿no?, intrínsecamente ligadas a las estructuras sociales, a las estructuras culturales y políticas de cada época, ¿no? Por eso es que, como decía al principio, él cataloga, epistemea ese conjunto de categorías, ¿no?, de formas de conocer que sustentan que algo sea considerado verdadero en una época determinada, ¿no? Y de esa manera logra que la verdad no se entienda como algo objetivo, sino que depende de aspectos históricos, ¿no? Es decir, que la verdad siempre va a estar condicionada a los contextos, ¿no?, al contexto social, al contexto cultural, al contexto político y económico, ¿no?, de cada época, ¿no? Digamos, porque muchas veces lo que antes era considerado verdad o cierto, hoy ya no lo es, o viceversa, ¿no? Entonces, como que se va adaptando a los tiempos a eso hoy. Entonces, y ya en línea con esto también, porque, como decía, como que va haciendo un progreso, ¿no? O si se quiere, un lineamiento en lo que son sus grandes estudios, él lo que hace es el estudio de la locura, ¿no? Porque él aplicó la arqueología del saber a muchos ámbitos, que es entre ellos la historia de la medicina, ¿no? Y de esa historia, el concepto justamente por el que más él se interesó fue la noción de locura, como decía. Y fue investigando sobre la historia de la psiquiatría y las formas en que la sociedad occidental ha definido y tratado a las personas consideradas como locas, ¿no?, entre comillas. Y justamente la obra que lo hace fue la que mencionaba al principio, Historia de la locura en la época clásica, ¿no?, que fue publicada en el 61, donde él justamente examina cómo la locura fue conceptualizada y tratada sobre todo en la Europa occidental, ¿no?, desde la Edad Media, si me equivoco, hasta el siglo XIX. Y ahí es donde lo que él hace es abordar la locura de múltiples perspectivas, ¿no?, incluyendo, ni que hablar, la relación que tiene con el poder, con el conocimiento, con la moralidad y sobre todo con las instituciones sociales, ¿no? Por eso es que los estudios de él como que dan, ¿no?, dan lugar a esa comprensión, ¿no?, de cómo está categorizado, ¿no?, todo el tema de la psiquiatría, de la medicina, ¿no?, y cómo están de alguna manera estructurados, ¿no?, implementados para ejercer control social y perpetuar esas relaciones de poder, ¿no? Porque para él justamente la locura no es simplemente un fenómeno individual o patológico, no,
sino que es algo mucho más complejo, es una construcción social y cultural que varía, como yo decía al principio, según el contexto histórico y, ni que hablar, la forma de poder, ¿no?, que se dan en una sociedad determinada. Entonces, por eso es que uno de los puntos de inflexión en este libro, en la historia de la locura, según él, fue ese establecimiento de los asilos y los hospitales, ¿no?, psiquiátricos en el siglo XVIII. ¿Por qué? Bueno, porque esas instituciones lo que hacen es representar, ¿no?, un nuevo enfoque en el tratamiento de la locura. Pero también estaban, ¿cómo decirlo? Estaban como encajadas, estaban como introducidas como formas de control social y disciplina. Por eso es que lo que hace es mostrar cómo los asilos psiquiátricos se van convirtiendo en lugares de encierro y castigo, ¿no?, donde las personas justamente que son consideradas como locas, ¿no?, eran sometidas a diversas formas, si se quiere, de violencia y ni que hablar de abuso, ¿no? Eh, y él también lo que hace es mostrar, ¿no?, cómo las instituciones psiquiátricas se van convirtiendo en esos dispositivos de control social, como decía, ¿no?, donde se va ejerciendo un poder disciplinario sobre los cuerpos, ¿no?, y las mentes de los pacientes. Y además, y esto quiero que lo retengan muy bien porque es un concepto que siempre da, que es muy interesante, y digo que siempre da porque atraviesa sus obras, que es que el poder no se tiene, sino que se ejerce, como lo decía al principio también en la introducción, en la contextualización. Porque eh, en el ámbito donde el más se destaca fue justamente en este, ¿no?, en el estudio que él hace, o en los estudios que él hace sobre el poder, ¿no? Porque para él, repito, el poder no se tiene, sino que se ejerce, ¿no? Eh, Porque él, a través de esto, lo que intenta reflejar es que el poder no es una propiedad que se posea de manera estática, como decía, no es un objeto, ¿no? No es algo que yo lo puedo comprar o lo puedo adquirir o ya me viene por herencia, ¿no? Eh, o que solo ciertos determinados individuos o grupos privilegiados lo poseen como tal, ¿no? Es más bien un conjunto de relaciones dinámicas y cambiantes que atraviesan todas las esferas de la vida social. Eh, a ver, es como normalmente se piensa el poder, ¿no?, de esa manera. Por eso es que quiero como romper con esa idea. Bueno, quiero a través de la visión de Foucault. Porque normalmente siempre se piensa que el poder es como una propiedad de los sujetos, ¿no? El profesor, como yo decía al principio, el profesor en el aula es un ejemplo, que puede ser ejercido por eso cuando uno lo quiera, ¿no? Ya sea yo u otros con respecto a mí. Entonces, a lo que voy es esto, de que el poder no es algo que se tenga, sino que es algo que se ejerce. El poder no se tiene, no es algo que tengan los sujetos, es como el lenguaje, algo que simplemente se usa, ¿no? Digamos, pero también que usan más unos sujetos que otros, ¿no? Apoyados obviamente en distintos dispositivos de poder y dependiendo también de las posiciones en las cuales se encuentran los diversos sujetos. Porque en lugar de ser posesivo, el poder se entiende como, ¿cómo decirlo?, como una red de relaciones, ¿no?, que se despliegan en diversos ámbitos de la vida cotidiana. Además, como él lo hace de manera extraordinaria, sobre todo una de las grandes obras en la cual lo demuestra es en Vigilar y Castigar, justamente, de 1975, si no me equivoco. Él lo que hace en esa obra en particular es mostrar cómo el poder se ejerce no solo a través de la violencia física y la represión, sino también a través de la vigilancia y el control disciplinario, ¿no? Es decir, que el poder no se ejerce únicamente a través de la represión, a eso es lo que apunto, sino a través de la regulación de los cuerpos y las conductas de los individuos. ¿Por qué? Bueno, porque se van creando sujetos dóciles, ¿no?, y conformes a las normas establecidas. Y esto es muy importante, porque de alguna manera él lo que hace es abandonar esa concepción negativa del poder, ¿no?, del poder como algo que dice no, para pasar justamente esa concepción positiva del poder, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Porque el poder cría a los propios sujetos que luego son los que se van a ver reprimidos por ese mismo poder, ¿no? Es decir, que el poder no es únicamente, como yo daba el ejemplo del profesor que castiga al alumno que habla en clase, por ejemplo, ¿no?, sino que también esa serie de mecanismos de premio, de recompensa, de refuerzo, que crea al alumno, como si se quiere, al alumno tipo, ¿no?, al alumno modelo, ¿no?, que no habla en clase, que atiende, que es un buen estudiante obviamente entre comillas, y demás, ¿no?, que se va amoldando a ese estereotipo, si se quiere, ¿no? Por eso es que la noción de que el poder no se tiene sino que se ejerce también implica eso, ¿no?, que el poder es relacional y contingente, porque en lugar de absoluto y fijo, el poder es, digamos, a ver cómo puedo explicarlo, no es algo que pueda poseer de manera permanente, ¿no?, sino más bien algo que se negocia, que se despliega en las interacciones sociales. Entonces, el poder de esa manera es que puede ser resistido, que él decía, ¿no?, donde hay poder hay resistencia, ¿no?, hay desafío, hay transformaciones, ¿no?,
por aquellos que están sujetos a ese poder, ¿no? Por aquellos sujetos sujetados, como decía él, ¿no? Por eso es que ese poder, ¿no? Tiene más que ver con la creación que con la represión, ¿no? No es únicamente, como decía el profesor, que castiga al alumno, sino que crea, ¿no? Ese estereotipo, ¿no? De buen estudiante. Y nada, en el caso de justamente siguiendo con este ejemplo del buen alumno, el poder muchas veces lo que hace es circular a través de mecanismos sutiles e invisibles, ¿no? Como yo decía al principio. ¿Por qué? Bueno, porque el premio por las buenas notas, el refuerzo ante la obediencia, el discurso sobre el buen y el mal estudiantado, como no suele pasar en la práctica, ¿no? Y sobre todo como nos va a pasar, digamos, en nuestra profesión de docentes, es donde más se visibiliza eso, ¿no? Por eso es que le habla de la microfísica del poder, ¿no? De hecho tiene justamente un libro muy interesante al respecto, ¿no? Y titulado de esa manera, porque es donde él introduce ese término. ¿Para qué? Bueno, para describir justamente cómo el poder se manifiesta a nivel microsocial, es decir, a través de prácticas cotidianas, de discursos, de relaciones de poder que van moldeando y van regulando la vida de las personas en la sociedad moderna. Así, obviamente, como en el caso del alumno, como lo explicaba, lo que hace es explorar la microfísica del poder para entender, ¿no? Para comprender cómo el poder opera, inclusive de manera dispersa, ¿no? Y descentralizada en todas las esferas en la vida social, ¿no? Influyendo justamente en nuestras acciones, ¿no? Nuestros pensamientos y relaciones de manera sutil pero omnipresente. Y en el caso del aula, por ejemplo, a través de una configuración espacial, ¿no? Determinada que orienta, ¿no? De alguna manera a todos los alumnos que están de alguna manera separados entre sí hacia el docente, ¿no? Como esa autoridad espacial, ¿no? Y es el docente quien marca los ritmos, si se quiere, ¿no? Como esa autoridad temporal, si se quiere, ¿no? Desde una especie de lugar determinado, ¿no? De una autoridad simbólica, que es algo parecido a lo que en su momento también decía Bourdieu, ¿no? Pierre Bourdieu. Eh, y entonces lo que él hace con el análisis de la microfísica del poder es mostrar también cómo esas instituciones, ¿no? Sociales funcionan como dispositivo de poder, ¿no? Porque yo hablo de los espacios de la institución educativa, sobre todo porque es lo que nos comprende a nosotros. Pero obviamente que hay otros espacios, como decía, yo qué sé, las organizaciones políticas, los movimientos sociales, los hospitales, nada, eh, digamos, otros espacios donde nosotros solemos frecuentar, ¿no? Y que también vemos como estas relaciones, que muchas veces se hacen invisibles, son las que permean, ¿no? Las bases de la estructura social, ¿no? Bueno, y justamente con esto, como decía, estas instituciones lo que hacen es funcionar como dispositivos de poder, ¿no? Que regulan y controlan los cuerpos y las conductas de los individuos y producen esos sujetos dóciles y conformes a las normas establecidas, ¿no? Por eso es que el poder se ejerce a través de, como podría decir, una multiplicidad de prácticas disciplinarias, ¿no? Como la vigilancia, la normalización, la clasificación, que operan en todos los ámbitos de la vida social para producir justamente eso, ¿no? Sujetos obedientes y conformes a las normas establecidas, ¿no? Es como que el poder circula en ámbitos micros, ¿no? Como él habla justamente. Entonces, lo que hace es configurar toda una disposición espacial determinada, ¿no? De los alumnos separados mirándose al profesor, ¿no? Como la estructura de la clase típica, ¿no? Pero también una determinada disposición temporal, ¿no? Es decir, el profesor marcando el ritmo del discurso, así como el comienzo y el final de la clase, ¿no? Entonces, justamente en cuanto a ese punto, es decir, en línea con eso, el tema del poder, eh, digamos, como lo venía diciendo, que el poder no es algo únicamente represivo, sino que se produce en la realidad y que produce realidad. Y el poder de alguna manera también va fluyendo a través de esos mecanismos invisibles como el discurso y no solo a través del no o de la ley, ¿no? De la norma. Entonces, de todo esto es donde él logra deducir que el poder tiene como esa relación estrecha, ¿no? Con la verdad. ¿Por qué? Bueno, porque para él el poder y la verdad están como si fueran la misma cara bueno, mejor dicho, dos caras de la misma moneda, a eso digo, ¿no? Están intrínsecamente entrelazados. Y es el ejercicio justamente del poder implica no solo controlar y regular las acciones de los individuos, sino también definir qué es verdad y quién tiene la autoridad para producirla, ¿no? O sea, él lo que hace es explorar esa relación para entender, comprender cómo el poder opera a través de prácticas discursivas y de prácticas sociales que establecen lo que se considera legítimo, lo que se considera válido, ¿no? En una determinada sociedad. Entonces, y por eso es que eso, sobre todo, él lo aborda en la historia de la locura en la época clásica, que era uno de los libros que mencioné al principio, también en el nacimiento de la clínica, eh, que él lo que hace ahí es mostrar cómo el poder se ha ejercido a través de prácticas médicas y psiquiátricas que clasifican y normalizan ciertos tipos de comportamientos, ¿no? Como yo decía, anormales
normales y anormales, o anormales o patológicos, ¿no? Estos discursos médicos también tienen, ¿no? Es decir, además de diagnosticar y tratar enfermedades, de controlar y regular la conducta de las personas. Ese es el objetivo también principal, ¿no? Definir lo que se considera normal y saludable en una sociedad determinada, ¿no? Por eso es que el poder y el conocimiento son mutuamente constituyentes, como decía. ¿Por qué? Bueno, porque en ese sentido de que el conocimiento no solo refleja relaciones de poder, sino que también las reproduce y las refuerza, ¿no? Entonces, esa forma de conocimiento de verdad que prevalece en una sociedad determinada están sobre todo influenciadas por esas relaciones de poder, ¿no? Y por esas condiciones sociales y políticas en las que surgen. Por eso es que el conocimiento y la verdad no son universales y objetivos, no son universales y objetivos, sino más bien históricamente contingentes y sujetas a los cambios, ¿no? Como decía al principio. Por eso es que el poder crea la verdad, el poder crea un determinado discurso que naturaliza una serie de ideas, ¿no? De conceptos, de cuerpos, de formas de ver la vida, ¿no? Lo natural o lo verdadero no es, digamos, más que eso, ¿no? Esa determinada producción de verdad, ¿no? Es decir, está configurada bajo ese determinado régimen de poder, a eso es lo que apunto, ¿no? Y uno justamente siempre se pregunta, pero ¿cómo fluye el poder? ¿No? Si es invisible, circula de manera cotidiana, ¿cuáles son sus elementos? ¿Cómo se organiza? Entonces, y además, si no es una propiedad de los sujetos y si además es un elemento productivo, ¿dónde está? ¿Dónde se asienta? ¿No? Bueno, lo que hace Foucault es, digamos, instalar, o mejor dicho, construir una especie de concepto en ese punto, es decir, de explicar como si el poder fuera un dispositivo, ¿no? Es una red o un conjunto de elementos heterogéneos que incluyen prácticas, ¿no? Que incluyen instituciones, discursos, leyes, normas, tecnologías, que se van uniendo, ¿no? Para producir, para mantener y para regular un cierto tipo de conocimiento, un cierto tipo de poder, un cierto tipo de experiencia en la sociedad. Entonces, digamos, para simplificar un poco, así creo que va a ser más fácil, digamos, es como si fuera un dispositivo ortográfico, ¿no? Y ese dispositivo de poder lleva a ser una serie de prácticas, ¿no? La buena escritura, ¿no? En instituciones también, como tenemos la Real Academia Española, ¿no? Que básicamente es una institución que regula todo el ámbito de la lengua, ¿no? Las leyes, que serían los diccionarios, ¿no? Las normas y la tecnología que regulan una determinada experiencia en la sociedad, ¿no? Y que van generando además una verdad, ¿no? Así es como se escribe, ¿no? Es decir, se escribe de esta manera y no de esta otra, ¿no? Y una moral, ¿no? Esta es la buena escritura, ¿no? Y va produciendo también, además, unos sujetos determinados, ¿no? Yo qué sé, a mí, por ejemplo, que estoy tildando correctamente cada palabra de lo que escribo, ¿no? Por ejemplo. Entonces, a lo que voy es que produce, además, sujetos que se identifican con la ley y que la reproducen sin necesidad de una represión mayor, ¿no? Por ejemplo, cuando en el trabajo el patrón, digamos, está corrigiendo constantemente, ¿no? Y hace que el trabajador internalice eso, ¿no? Como que lo va coaccionando, ¿no? Entonces, creo que ese dispositivo entonces se va enlazando con otro dispositivo de poder, ¿no? Y va manteniendo unos determinados privilegios para una determinada clase, ¿no? Por eso es que no es de extrañar que sea una clase determinada la que copa constantemente, la que ocupa constantemente esas instituciones, ¿no? Como yo doy el ejemplo, la Real Academia en el caso de la escritura, bueno, sobre todo la escritura española, ¿no? Y que sea precisamente ese tipo de habla que sea elevado a un buen habla, es decir, así se tiene que hablar, ¿no? Estas son las normas, es decir, así tiene que estructurarse la lengua, ¿no? Al menos en el idioma español. Entonces, mientras que él habla de otras clases, se considera una forma vulgar, paleta o inculta, ¿no? Como pasa, por ejemplo, con el lenguaje de lo que muchos llaman, yo qué sé, los turros, los villeros y demás, ¿no? Que es como que deforman el lenguaje y ese lenguaje no es un lenguaje apto, es decir, es un lenguaje que es inaceptable, a eso se va. Entonces, por eso es que el poder lo que hace es crear esa realidad. Y el ejemplo que yo doy de la lengua, digamos, se lo puede extrapolar a otros tantos casos. Pasa que, digamos, doy ese ejemplo concreto porque es una de las maneras más prácticas de ver todo esto, ¿no? Y el poder lo que hace es crear esa realidad, lo hace a través de la naturalización. Y es que en ningún momento se nos dice que lo que pone, yo qué sé, en el diccionario sea un habla determinado, sino que aparece como ya como algo natural, como nosotros lo incorporamos, ¿no? Como si el español neutro, ¿no? Por eso es que uno de los aspectos más interesantes del concepto dispositivo es esa capacidad para revelar las relaciones de poder, ¿no? Que subyacen a las instituciones y prácticas sociales aparentemente benignas.
¿Por qué? Bueno, porque como Foucault mismo decía, ¿no? Son como dispositivos que se utilizan para ejercer control y dominación sobre los individuos, ¿no? Regulando obviamente los comportamientos y los pensamientos de acuerdo con las normas establecidas, ¿no? Y por eso es que el poder, de esta forma, ¿no? De la cual estoy explicando, y a diferencia de las concepciones tradicionales que se tiene de poder, ¿no? Que siempre he visto como, yo que sé, vieron como una estructura monolítica y centralizada, ¿no? Como ese, digamos, gran ojo que todo lo ve. Bueno, en realidad él lo estudia más que nada como un dispositivo que se va desplegando a través de una multiplicidad de factores, ¿no? Que operan a su vez en todas las esferas de la vida social, ¿no? Y esto justamente implica que el poder no se limite a las instituciones políticas y económicas, sino que, digamos, que vaya permeando todas las relaciones sociales y culturales, ¿no? Y ahí es donde digamos, introduce un concepto muy, pero que muy interesante, que es la vía política, ¿no? Que la vía política, en realidad, de hecho, es un concepto central en su obra, ¿no? Porque él lo que hace es introducir justamente el concepto de vía política para poder analizar cómo el Estado, como bueno, el Estado y otras tantas instituciones regulan y gestionan la vida de las poblaciones a través de qué, bueno, de una serie de técnicas, de dispositivos, de herramientas que abarcan justamente de la medicina, de la política social hasta la biología, ¿no? La biología, la estadística, ¿no? Que hoy en día está muy de moda, ¿no? En todos los ámbitos, por ejemplo, en el fútbol, ¿no? Estadística para aquí, para allá, para esto, para aquello, ¿no? Explorar la vía política justamente lo que le hace es, digamos, para comprenderlo, ¿no? Para comprender al poder político, ¿no? Y cómo ese poder político se entrelaza con las dimensiones biológicas y sociales de la vida humana, ¿no? Cómo influyen en nuestras prácticas y condiciones de existencia. Por eso es que para Foucault la biopolítica surge ahí, ¿no? En ese contexto de la modernidad, sobre todo en el siglo XVIII, como yo decía al principio, con ese surgimiento de nuevas formas de gobierno que buscan, ¿no? No solo controlar y regular las acciones individuales de los ciudadanos, sino también gestionar y dirigir la vida de las poblaciones de su conjunto, ¿no? Y por eso es que todo esto se ve reflejado en esa serie de prácticas e instituciones, ¿no? Como la medicina preventiva, por ejemplo, como la política social, como la higiene pública, ¿no? Fíjense ustedes como es algo que está ahí, ¿no? Pero que muchas veces no nos damos cuenta, ¿no? Pero, a ver, una de las primeras manifestaciones que se da en la vida política, ¿no? Es justamente ahí, en la medicina y en la salud pública. ¿Por qué? Bueno, porque el Estado comienza a intervenir activamente en la vida de los ciudadanos. ¿A través de qué? Bueno, de la promoción de prácticas de higiene, de la vacunación obligatoria, de la vigilancia epidemiológica. ¿A qué quiero llegar con esto? Que estas medidas no solo tienen como objetivo proteger la salud de los individuos, que ese es como el eslogan principal que se utiliza, es decir, es como la verdadera cara que se utiliza, ¿no? Sino que por detrás de eso hay una intención de regular y controlar la vida de las poblaciones en su conjunto, ¿no? De establecer normas, de establecer estándares de salud que reflejan las preocupaciones y valores de la sociedad, ¿no? Porque todo poder es un poder biopolítico, como decía Foucault, es un poder de gestión de la vida, precisamente porque el poder lo que hace es producir el sujeto que luego lo va a reprimir, ¿no? Es decir, produce ese sujeto, ¿no? Un sujeto que sea controlable, que sea fácilmente sujetable, se quiere, ¿no? Por eso es que se construye la escuela, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque produce al estudiante, la escuela, el liceo, yo qué sé, cualquier institución educativa, que produce al estudiante para luego castigar al mal estudiante, ¿no? Se dan cuenta como que construye un modelo para tratar de hacer que todos se adapten a ese modelo, ¿no? Y aquel que no se adapte al modelo del buen estudiante, como decía al principio, es un estudiante que está por fuera, que transgrede, ¿no? Lo que serían las normas aceptables. Entonces debe ser castigado, ¿no? En definitiva, digamos, esto es muy interesante porque permite ver, ¿no? Cómo el poder también nos tiene sujetos, ¿no? Pero nosotros podemos muchas veces aplicar poder sobre nosotros mismos para rechazar la forma de vida que se nos impone y vivir de otra manera, ¿no? Porque esas prácticas no salen de la nada, se basan en reglas, en convenciones, en estilos de un entorno cultural determinado. Como que esas prácticas sociales, ¿no? Que nosotros llevamos día a día, como que van dibujando una vida estética, ¿no? Y como que de alguna manera van como constituyendo moralmente a los sujetos, ¿no? Sobre todo en el sujeto promedio que se basa en eso, ¿no? En la obediencia a la ley, en la obediencia a las normas, ¿no? Como en el prototipo del buen ciudadano, ¿no? En la aplicación del poder, ¿no? Sobre uno mismo genera, como decía, todo un campo, ¿no? De posibilidades vitales, ¿no? Entonces, es muy importante justamente porque además esto permite ofrecer, ¿no? Sobre todo como bien lo decía Foucault,
esa perspectiva crítica, ¿no? Sobre la modernidad, sobre el poder y el conocimiento, ¿no? Y invita a eso, ¿no? A cuestionar la forma que se organizan nuestras sociedades y a pensar ni que hablar en nuevas formas de subjetividad y resistencia, ¿no? Porque además es algo que siempre él destacaba, que era la capacidad que también tenía el sujeto para poder desprenderse o tratar de desprenderse de todas esas series de imposiciones, ¿no? Donde básicamente trataban de regir la vida del individuo constantemente, ¿no? Que de hecho por eso él en su momento en Vigilar y Castigar, que fue una de las cosas que también me olvidé de mencionar, que le introduce la idea de panóptico, ¿no? Como ese ojo que todo lo ve, ¿no? Como si fuera un gran hermano, ¿no? Pero no digo el gran hermano, show de televisión, sino más que nada el gran hermano, por ejemplo, que planteaba George Orwell en 1984, ¿no? En su novela, ¿no? De esa distopía en la cual había como un gran, digamos, sujeto que todo lo veía, que todo lo controlaba, ¿no? Que controlaba inclusive las mentes de los individuos, ¿no? Y hacía que internalizaran ese control y actuaran de una determinada manera, ¿no? Entonces, que hacía además que los sujetos estuviesen constantemente vigilados. Bueno, esa idea es la que persigue, ¿no? Cuando instala esa idea del panóptico, que en realidad es un concepto que surgió de Shirley Bentham, que es un modelo, un prototipo de cárcel, ¿no? Donde básicamente está la torre en el centro y esa torre, o a partir de esa torre, es como que se vigila a todos los sujetos, ¿no? A todos los reclusos que están, vieron, como en círculo, ¿no? Entonces, pero los sujetos, digamos, de alguna manera son cosificados, es decir, son unos objetos a los cuales, o sea, se convierten en sujetos controlados, vigilados, ¿no? Porque quien está en la torre de control los vigila 24/7, constantemente, ¿no? Entonces, por eso es que digo que se cosifica al sujeto, ¿no? Como se logra ese control sobre los cuerpos de los individuos. Porque al saber los recursos que lo están constantemente vigilando, digo, en este prototipo, en lo que sería el panóptico, ¿no? Es como que ese ojo que todo lo ve. Ellos, además, primero, ellos no lo ven, no ven a quienes los están vigilando. Porque, digamos, el panóptico como tal, la torre central, los vidrios son polarizados, entonces no se ve, ¿no? Y eso le permite también a quien vigila, ¿no? Tener ese control absoluto, ese poder absoluto, ¿no? Porque es como que quien vigila es alguien invisible, que yo no veo. Entonces, por eso es que los sujetos también se enfrentan a eso, ¿no? A ese, digamos, a ese miedo, si se quiere, ¿no? A ese poder invisible, ante lo cual lo único que les queda es someterse, ¿no? E internalizar ese poder para actuar de manera coaccionada, si se quiere. Entonces, ante ese poder, ¿no? Foucault traslada esa idea de panóptico, ¿no? A todo lo que viene a ser con la sociedad en general. Porque, y esto lo dejo a una invitación, piensen ustedes si realmente simplemente eso es una idea, ¿no? Que se reduce a libros de textos o a novelas de fantasía, o si en realidad realmente nosotros vivimos en una sociedad de vigilancia, en una sociedad en donde estamos 24/7 siendo controlados, vigilados y manipulados sobre todo, ¿no? O sea, estamos siendo coaccionados constantemente. Es un análisis muy interesante de hacer y es una cuestión, un interrogante también muy interesante para planteársela a uno mismo, ¿no? Y para darse cuenta que en realidad hoy en día esa idea de panóptico se aplica mucho más, digamos, es mucho más fehaciente en este tipo de sociedad en la cual estamos viviendo, ¿no? En una sociedad de constante control, a través sobre todo de las redes sociales, ¿no? De la tecnología, ¿no? Y ni que hablar de internet en general. Entonces, nada, eh, como decía, estas ideas generales son las que Foucault plantea sobre el poder, sobre el saber, ¿no? Y ni que hablar sobre los discursos, ¿no? Y toda esa relación que entre los tres digamos, se va creando. Así que nada, estas son las ideas generales y ahí lo complemento, sobre todo hago esos punteos en la PPT para que nada, puedan básicamente ir siguiendo el audio, ¿no? Este audio y nada, para ir sacando sobre todo los puntos principales de su obra.